Imagina que estás en la cubierta de un barco en medio del gélido Atlántico, donde la oscuridad y las olas ocultan a los lobos grises. La flota de U-boats alemanes, listos para hundir toda esperanza de los aliados. Una explosión resuena el barco, tiembla, y te das cuenta. Esto no es solo una batalla, sino una lucha, a vida o muerte, que decidirá el destino de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Battleforge Legends, donde recreamos las batallas legendarias. En marzo de 1943, la crisis alcanza su punto álgido. El almirante Karl Dönitz lidera los U-boats alemanes que hunden 108 barcos aliados, causando pérdidas de cientos de miles de toneladas de carga. La línea de suministro de Gran Bretaña tambalea al borde del colapso. Pero, ¿cómo en solo 2 meses los U-boats pasaron de ser cazadores a ser presas? Acompáñanos a explorar este punto de inflexión histórico. Imagina barcos mercantes solitarios en medio del Atlántico, con las luces apagadas, marineros conteniendo la respiración, rezando en silencio en la oscuridad. Pero bajo la superficie, los lobos grises, la flota de U-boats alemanes, acechan listos para asestar un golpe mortal. El almirante Karl Dönitz, la mente estratégica de la marina alemana, convirtió el océano en un campo de muerte con la guerra de tonelaje desde 1939. Su objetivo era brutal: hundir barcos mercantes británicos, asfixiar la línea vital de suministros y forzar a la isla a rendirse. En el verano de 1940 estalló el Happy Time. Con solo unas pocas decenas de U-boats, Alemania hundió 471 barcos mercantes, aprovechando la escasez de escoltas británicas, convirtiendo cada convoy en una presa fácil. En 1942, cuando Estados Unidos entró en la guerra, los U-boats continuaron sembrando el terror en el Second Happy Time. A lo largo de la costa estadounidense, donde las defensas eran frágiles como el papel, hundieron 1.160 barcos, alcanzando un pico en noviembre, con 768.000 toneladas hundidas en el fondo del mar. La táctica del Wolfpack, manadas de lobos atacando coordinadamente, se convirtió en una pesadilla. Gracias a que descifraron el British Naval Cipher No. 3 en 1941, los alemanes localizaron el 70% de los convoyes aliados, convirtiendo cada ataque en un golpe preciso. El Atlántico se convirtió en un campo de batalla a vida o muerte. Winston Churchill, con rostro angustiado, declaró que este era el frente que determinaba todos los demás. A finales de 1942, los U-boats alemanes aún dominaban con una flota que se disparó a 300 unidades equipadas con torpedos avanzados y barcos tipo CBN y tipo 9B de largo alcance. Dönitz, recién ascendido a comandante de la Marina, volcó todos sus esfuerzos en la campaña, haciendo que cada barco aliado que zarpaba fuera como adentrarse en la muerte. El éxito de los U-boats no solo se medía por los barcos hundidos, sino por el miedo que sembraban. Cada explosión era un puñal que hería el espíritu de los aliados, haciendo tambalear la esperanza de victoria. Pero la dependencia de las comunicaciones por radio y la falta de apoyo de la Luftwaffe sentaron silenciosamente las bases para la tragedia alemana, mientras los aliados preparaban un contraataque espectacular. En medio del vasto océano, los aliados enfrentaban una tormenta incesante de la flota de U-boats alemanes, donde cada viaje mercante era una apuesta a vida o muerte. En 1943, la fuerza de los U-boats alcanzó su cénit empujando a Gran Bretaña y Estados Unidos a una defensa desesperada. El almirante Karl Dönitz, con su genio táctico, convirtió la fuerza submarina alemana en una máquina de guerra temida. De 39 U-boats en 1939 a principios de 1943, el número se disparó a 300 con las fábricas alemanas, produciendo continuamente más barcos.
tipo Sebne y tipo 9, modernos. En enero de 1943, Dönitz fue ascendido a comandante de la Marina alemana, lo que le permitió concentrar todos sus esfuerzos en el Atlántico, convirtiendo este frente en un infierno que consumía las esperanzas aliadas. Uno de los mayores desafíos era el Mid-Atlantic Air Gap, una zona mortal sin cobertura aérea frente al cabo Farewell. Esta área, conocida como Torpedo Junction, se extendía por 1000 kilómetros fuera del alcance de los aviones de escolta desde ambas costas del océano. Los U-Boats aprovecharon esta brecha para atacar sin piedad. En enero de 1943, Gran Bretaña solo tenía 6 aviones B-24 Liberator de largo alcance, mientras que la mayoría de las fuerzas aéreas estaban dispersas en otros frentes como el norte de África. Sin protección aérea, los convoyes mercantes se convertían en presas fáciles para los U-Boats. La inteligencia también era una debilidad crítica. Desde 1941, Alemania había descifrado el British Naval Cipher No. 3, lo que les permitió localizar con precisión hasta el 70% de los convoyes aliados. Esto convirtió cada viaje en una cacería planificada meticulosamente. Mientras tanto, los aliados luchaban con recursos limitados. La Operación Torch de 1942 y las batallas en Túnez agotaron las escoltas y el combustible, dejando las defensas de los convoyes más débiles que nunca. Cada escolta desviada a otro frente era una oportunidad para que los U-Boats arrasaran. El espíritu de los marineros aliados también sufría una presión tremenda. Cada travesía del Atlántico era un viaje lleno de ansiedad, donde en cualquier momento un torpedo podía desgarrar el casco, arrastrando a toda la tripulación al fondo helado del mar. La coordinación entre Gran Bretaña y Estados Unidos seguía siendo débil, con disputas sobre la asignación de recursos y tácticas. En este contexto, marzo de 1943 se convirtió en una pesadilla, cuando los U-Boats hundieron 120 barcos en todo el mundo, empujando a los aliados al borde de la crisis. Pero en esta oscuridad, las semillas del contraataque comenzaron a germinar, listas para un punto de inflexión histórico. En marzo de 1943, el Atlántico se convirtió en el crisol de la Segunda Guerra Mundial, donde la flota de U-Boats alemanes arrasó empujando a los aliados a una crisis culminante. En un solo mes, los U-Boats hundieron 120 barcos en todo el mundo, equivalente a 704.000 toneladas de carga, con 484.000 toneladas en el Atlántico. Esta cifra aumentó un 74% respecto a febrero, convirtiendo cada convoy mercante en un blanco fácil. Los puertos británicos estaban vacíos, los alimentos y el combustible escaseaban, haciendo que los líderes desde Londres hasta Washington temieran que la línea de suministro, la arteria vital de la guerra, pudiera colapsar. Cada barco hundido era un golpe a la esperanza de victoria, alimentando el temor de que Gran Bretaña se agotara y se viera obligada a rendirse. La reacción aliada comenzó a tomar forma, pero no fue fácil. En la Conferencia de Casablanca, en enero de 1943, Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron priorizar el Atlántico, posponiendo los planes de invasión de Francia y Alemania hasta 1944, para enfocarse en contrarrestar a los U-Boats. Winston Churchill, con una determinación de acero, ordenó que los submarinos alemanes se llamaran U-Boats y los submarinos aliados Submarines, para enfatizar la amenaza alemana. Sin embargo, internamente los aliados seguían desorganizados. La falta de coordinación estrecha, las escoltas dispersas y los recursos aéreos desviados al norte de África persistían. El espíritu de los marineros vacilaba, ya que cada travesía oceánica era un enfrentamiento con la muerte. Sin embargo, el grado de la crisis sigue siendo debatido. Algunos documentos de la época describen marzo como el punto más bajo, con temores de un colapso del transporte marítimo. Pero investigaciones recientes
muestran que solo el 31% de los convoyes fueron atacados, menor que el 52% de noviembre de 1942. Más importante aún, los aliados mantenían una ventaja en la producción. En marzo de 1943, construyeron barcos más rápido que las pérdidas, logrando un crecimiento neto de 2 millones de toneladas. Aún así, la presión psicológica de los U-Boats seguía siendo abrumadora. Cada explosión de torpedo no solo destruía carga, sino que sembraba el miedo, manteniendo a las tripulaciones en un estado de tensión extrema. En la oscuridad de la crisis, los aliados comenzaron a encontrar una salida. La Conferencia de Convoyes del Atlántico, en marzo de 1943, sentó las bases para el contraataque con compromisos para compartir recursos y estandarizar tácticas. Tecnologías como la inteligencia ultra, el descifrado de Enigma y el radar de 10 centímetros comenzaron a implementarse. Aunque aún eran lentas, estas medidas anunciaban una tormenta que pronto barrería a los U-Boats, transformando al cazador en presa en solo unos meses. Mayo de 1943 marcó un giro espectacular en el Atlántico, cuando los aliados convirtieron a los U-Boats alemanes de cazadores en presas. Tras la Conferencia de Convoyes del Atlántico en marzo, Gran Bretaña y Estados Unidos acordaron intensificar la coordinación, priorizando cerrar el Mid-Atlantic Air Gap y optimizando recursos. La tecnología fue clave. La inteligencia ultra descifrando Enigma permitió localizar U-Boats, aunque a veces con retrasos. El sonar ASDIC detectaba submarinos bajo el agua, mientras que el radar de 10 centímetros los detectaba en la superficie, combinado con nuevas armas, como el Hedgehog y cargas de profundidad. La dirección de alta frecuencia, HTMDF, fue un avance crucial, permitiendo a las escoltas detectar señales de radio de U-Boats en un rango de 25 km, pasando de la defensa a la persecución. La Fuerza Aérea se reforzó significativamente. El número de aviones B-24 Liberator aumentó de 17 de febrero a 49 de mayo, cerrando la brecha aérea. Los aliados también reorganizaron los convoyes, aumentando las escoltas de 6 a 8, fusionando convoyes pequeños en grandes y formando grupos de apoyo móviles. La batalla del convoy SC-130 en mayo fue una prueba. 37 barcos mercantes y 8 escoltas con HF-DF y radar enfrentaron a 25 U-Boats alemanes. Los aviones obligaron a los U-Boats a sumergirse. Las escoltas atacaron proactivamente. Resultado: los aliados no perdieron ningún barco, destruyeron 3 U-Boats y forzaron a Alemania a cancelar el ataque. Estos avances dejaron a los U-Boats en una posición pasiva. En mayo, Alemania perdió 41 U-Boats, el 25% de su fuerza operativa, en el Mayo Negro. El 24 de mayo, el almirante Dönitz ordenó la retirada de los U-Boats del Atlántico, admitiendo una derrota temporal. Este punto de inflexión no solo salvó la línea de suministro, sino que abrió el camino para campañas importantes posteriores. En mayo de 1943, la flota de U-Boats alemanes colapsó en el Mayo Negro, marcando el fin de su dominio en el Atlántico. Alemania perdió 41 U-Boats, el 25% de su fuerza operativa, obligando al almirante Karl Dönitz a retirar los submarinos del área el 24 de mayo para mejorar el equipo. Esta derrota no solo fue una pérdida material, sino que acabó con la ambición de asfixiar la línea de suministro aliada. Las causas del fracaso provinieron de las debilidades internas de Alemania. Carecían de información sobre tecnologías aliadas como la dirección de alta frecuencia HF-DF y el radar de 10 centímetros, lo que facilitaba la detección de los U-Boats. Las comunicaciones por radio constantes, que eran la fuerza de la táctica del Wolfpack, se convirtieron en su talón de Aquiles cuando el HF-DF localizaba las señales.
La Luftwaffe no proporcionó apoyo aéreo debido a disputas por recursos con Hermann Göring, dejando a los U-Boats solos frente a los aviones aliados. La eficacia de combate de los U-Boats disminuyó drásticamente. Si en 1940 cada U-Boat hundía un promedio de 430 toneladas diarias, en 1943 la cifra era solo de 65 toneladas. La experiencia de los marineros también decayó de 2 años en 1940 a 8 meses en 1943, con muchos capitanes jóvenes que carecían de habilidades para contrarrestar las nuevas tácticas aliadas. Aunque las fábricas alemanas producían más U-Boats, no podían compensar las pérdidas. Las consecuencias del Mayo Negro fueron duraderas. Los U-Boats nunca recuperaron su capacidad ofensiva, convirtiendo el Atlántico en una ruta logística segura para los aliados, apoyando campañas como el Día D. Esta derrota no solo debilitó a la marina alemana, sino que anunció el colapso del régimen nazi cuando los aliados tomaron el control del frente clave. El cambio de rumbo en el Atlántico en 1943 fue una hazaña de los aliados. Desde estar acorralados por los U-Boats alemanes, combinaron tecnologías superiores, inteligencia ultrarradar de 10 cm sonar ASDIC y HFDF, con nuevas tácticas como grupos de apoyo móviles y refuerzo aéreo con B-24 Liberator para transformar al cazador en presa. Las debilidades alemanas, desde una inteligencia deficiente hasta la falta de apoyo aéreo y marineros inexpertos, contribuyeron al desastre en el Mayo Negro. Esta victoria aseguró la línea de suministro británica, sentando las bases para el Día D y campañas decisivas, y marcando el declive de la marina alemana. Para profundizar, mira 16 Days in Berlin en Nebula o videos sobre Túnez y Sicilia. Gracias por seguir. Battleforge Legends, like, comparte y suscríbete para descubrir más historias históricas.